¿Qué tal, chicos y chicas? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con este nuevo video y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los elementos básicos de la estadística. No sin antes enviarte un gran abrazo de oso para ti que nos observas desde tu casa y que pido que puedas hacer la réplica con una persona que está en tu casa. De repente, para el video por un segundo y ve y dale un fuerte abrazo a esa persona. Vamos a estudiar de la estadística entendiendo que la estadística solamente es una ramita, es una parte de las matemáticas, ¿sí? En la estadística nosotros vamos a estudiar, o se va a encargar la estadística, mejor dicho, de recolectar, organizar, interpretar, analizar datos, ¿sí? Vamos a ir viendo más adelante esto. Y para eso vamos a utilizar diferentes técnicas e instrumentos y procedimientos. Veamos algunos conceptos básicos de la estadística. Hay que diferenciar entre población y muestra. La población viene a ser el conjunto total de individuos que se van a estudiar, ¿no? Esos individuos tienen la misma característica común. Un ejemplo, ¿no? La cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito en el mundo. Acá está la palabra clave, en el mundo. Entonces, la población es esa, ¿no? Las personas en todo el mundo fallecidas. Y una muestra, ¿qué viene a ser? Una muestra viene a ser una parte del mundo. Por eso el ejemplo dice, cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito en el Perú, solo en el Perú, ¿no? Una cosa es ver en todo el mundo y otra cosa es ver solamente en el Perú. Entonces, si me hablan de un todo, estamos hablando de la población. Y si me hablan de una parte, estamos hablando de la muestra. Ahora, cuando hablamos de variables estadísticas, hay dos, variable cualitativa y la cuantitativa. En la variable cualitativa se diferencia de la cuantitativa porque aquí solamente se ve cualidades, ¿no? Por ejemplo, me preguntan, ¿de qué sexo eres? ¿Femenino o masculino? ¿Cuál es la ocupación de tus padres? Docente, mecánico, dentista, ingeniero, etcétera. Solamente podemos nombrarlo de esa manera, por la cualidad. Pero en el caso de las cuantitativas, se refiere cuando hablamos a cantidades. Por ejemplo, ¿no? Le preguntan a un padre de familia, ¿cuál es el número de hijos o cuántos hijos tienes? Él va a responder con un número. No van a preguntarle, señor, ¿cuántos hijos tiene? Y él va a decir, profesor, o va a decir, bonitos. No, sino cuántos. O también la edad, cuya respuesta es en números, el peso, la estatura y entre otras. Pero acá quiero hacer una aclaración. Dentro de las variables cuantitativas que se refieren a cantidades, por ejemplo, el número de hijos y la edad, normalmente se trabaja con números enteros. Es decir, ¿cuántos hijos tiene, señor, señora? Ah, yo tengo 3 hijos. Nunca vas a escuchar que una señora diga, ah, yo tengo 3 hijos y medio, ¿no? Porque nadie tiene medio hijo o media hija, ¿ya? En la edad igualito, ¿no? Normalmente no decimos, yo tengo 13 años y medio, no. Decimos, yo tengo 13 años, yo tengo 12 años, yo tengo 11 años. Entonces, tanto el número de hijos como la edad son variables cuantitativas, pero en este caso, por trabajar con números enteros, se va a decir discretas. Variable cuantitativa discreta porque se trabaja con números enteros. Mientras que el peso, la estatura, van a ser tipo de variables continuas. ¿Por qué continuas? Porque la gran diferencia, a pesar de que se trabaja con números en ellos, la diferencia es que el peso, si podemos decir, ¿no? Algunas veces decimos peso exactamente 30 kilos o 50 kilos, pero otras veces, o normalmente la mayoría dice peso, 50 kilos y medio, con medio kilo más, ¿no? 50 kilos y medio, y etcétera. O la estatura, ¿no? A ver, mira, yo peso, mi estatura es de 1,73 m. Ah, ya, 1,73 m. Entonces, la variable cuantitativa discreta cuando se trata de números enteros y la continua, variable cuantitativa continua, cuando se habla de números decimales, ¿ok? Vemos aquí una situación problemática. Mire, vemos un gráfico acá, ¿verdad? Este gráfico, ¿qué cosa es Europa? ¿Qué será América? ¿Qué será Asia, África, Oceanía? Muy bien, son continentes, ¿no? Son continentes. Muy bien.
¿Qué se le ha colocado arriba de cada continente? Es un numerito. ¿Qué representarán esos números? Ya lo estoy escuchando en algunos. Profesor, aquí está. Es el número de muertes. Ah, lo que estamos observando en este gráfico tan simple es que cada continente tiene una barrita y que cada barrita que tiene representa la cantidad de personas muertas. En Europa, esta cantidad, en América, esta cantidad, en Asia, esto, en África, ¿no? Entonces son personas muertas en todo el mundo. ¿Sí? Son personas muertas en todo el mundo por accidentes de tránsito. Vayamos a la siguiente para resolver esta situación. Acuérdate. ¿Cuál es la población? ¿No? Si tú has visto en el gráfico, se está tomando una parte o se está tomando todo, se está observando a todo el mundo. Entonces, la población es todo el mundo o la cantidad de personas en todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la muestra? La muestra, hemos dicho, es una parte del total. Si el total son las personas del mundo, ¿cuál vendría a ser la muestra? La cantidad de personas fallecidas por continente. ¿Está bien? La población son todas las personas muertas en todo el mundo. Pero aquí es la cantidad de personas fallecidas en cada continente. Eso es una muestra, es una parte. ¿Qué tipo de variable será? ¿Estamos trabajando con cualidades o con números? En primer lugar me pregunto. Con números. Entonces es una variable cualitativa. Cuantitativa, porque trabajamos con números. ¿Y qué tipo de variable cuantitativa será? ¿Discreta o continua? Discreta, muy bien, porque estamos trabajando con números enteros. Entonces, ¿qué tipo de variables? Es cuantitativa y ahí le agregamos discreta. Vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. A ver, dice aquí. ¿Qué es lo que observamos aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que observamos aquí? A ver, ¿qué observamos aquí? Aquí observamos lo siguiente. Dice, de las siguientes variables, indica cuáles son discretas y cuáles son continuas. Ajá. Entonces a mí lo que me están pidiendo es la cantidad de la A, por ejemplo. Dice, el número de hijos de 20 familias. El número de hijos. O la cantidad del número de hijos se dice con números enteros o decimales. Fácil, con números enteros. Entonces, ¿será discreta o continua? Muy bien, será discreta. ¿Correcto? Ahora la pregunta es, en el caso de la B que dice el diámetro de las ruedas de un camión. El diámetro se mide también en números, pero normalmente esos números, ¿qué son estos números? ¿Decimales o enteros? Normalmente estos números son decimales, entonces van a ser variables continuas. Variables continuas. ¿Sí? Vamos a continuar entonces. Copia eso bien. A ver, el siguiente. ¿Qué me dice el siguiente? Censo anual de los alumnos. Censo anual de los alumnos. ¿Qué tipo de variable será el censo anual de los alumnos? A ver, yo te pregunto. ¿Será discreta o será continua el censo anual de los alumnos? A ver, ponte a pensar un ratito. Censo se refiere a la cantidad total de personas, en este caso de alumnos, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Discreta o será continua? A ver, piensa, discreta, continua. Es discreta, muy bien, es discreta. Listo. Y en el caso de la altura de salto de un atleta, sí, excelente, ahí va a ser continua. ¿Por qué va a ser continua? Porque ahí se va a trabajar con medidas decimales o con números decimales, ¿verdad? Y aquí
¿Qué cosa era? De repente se nos borró, vamos a anotarlo de nuevo. Aquí era discreta y este era continua, ¿verdad? Entonces ya hemos resuelto, perdón. Vamos a ponerle aquí, le cambié el color. Este era continuo. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya hemos visto en esta primera parte las variables discretas y las variables continuas. Discretas y continuas, las dos me hablan de números, pero la diferencia es que las discretas son números enteros, mientras que las continuas son números decimales. ¿Listo? Pasemos a la siguiente diapositiva. Dice, indica qué tipo de variables son, cualitativas o cuantitativas. Muy bien, vamos a ver qué tipo de variables son, cualitativas o cuantitativas. Veamos. La estatura de los niños, ¿se mide en números o es una cualidad? Se mide en números, entonces va a ser una variable cuantitativa. Listo. Dice, la profesión que te gusta. A mí me gusta ser médico. Eso va a ser cualitativa, ¿verdad? Cualitativa, porque me habla de una cualidad. Siguiente, el número de alumnos de un colegio. El número de alumnos o estudiantes de un colegio. Bien claro, dice número, entonces es una variable cuantitativa. ¿Listo? Y finalmente dice, el color de los ojos de tus amigos. Verde, azul, amarillo. Entonces, esa es variable cualitativa. Te está preguntando por una cualidad, ¿no? Y entonces, de esa manera, hemos reforzado hasta ahorita lo que son variables, que es lo más importante de repente que hay que ir recordando. Cualitativas, cuantitativas, discretas y continuas. ¿Listo? Sigamos entonces con el siguiente. Aquí está, muy bien. ¿Qué nos dice esto siguiente? Ahora dice, ve. A ver. Dice aquí, indique en cada caso qué tipo de variable es. Cantidad de toneladas de residuos que se utiliza en un relleno sanitario. Cantidad dice de toneladas. Las toneladas se miden por número o las toneladas es una cualidad o se refiere a un número, ¿verdad? Entonces va a ser qué tipo de variables. Discreta, continua, cualitativa, cuantitativa. Va a ser cuantitativa. ¿Listo? Por ahora vamos a quedar ahí. El otro, ¿qué dice el otro? Estudios superiores que quieren realizar los alumnos de un colegio de Chincha. Entonces, eso se refiere a una cualidad, o sea, cualitativa, porque está hablando de una cualidad, recuerda. El siguiente, ¿qué nos dice? Horas que dedican a jugar en red los estudiantes. Horas, me está hablando de un número, entonces va a ser cuantitativa. Y finalmente, el otro que nos dice, número de celulares que hay en los hogares peruanos. ¿Cuál es el número de celulares que hay en los hogares peruanos? ¿No? Es cuantitativa. Todo lo que se refiere a números o cuya respuesta va a ser números, entonces siempre va a estar relacionado ¿con qué? Con las variables cuantitativas. Cuantitativa viene de cantidad, acuérdate, cuantitativa, cantidad. Cualitativa, cualidad. ¿Listo? Muy bien. Vayamos entonces al siguiente. ¿Y cuál es lo siguiente? Lo siguiente es que tú vas a demostrar ahora lo que has aprendido. Todo lo que hemos aprendido, ahora tú lo vas a demostrar acá. ¿Sí? Por ejemplo, estas palabritas que están aquí escondidas, que están mezcladitas,
¿sí? Tú las tienes que ordenar. Y estas palabritas están relacionadas mucho con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Entonces, ordenas esta palabrita, la ordenas primero y la colocas acá. Bim, 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 bim. Listo. O te voy a dar un ejemplo. Entonces, ordenas esto y una vez que has ordenado, ¿qué haces? Verificas qué letras han quedado en cada círculo. Recuerda, toda esta palabra entra aquí. Mira, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá hay 9 cuadraditos y también esta palabra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 letras esta palabra y acá hay 9 cuadraditos. Quiere decir que en cada cuadradito va una letra. Pero no la vas a colocar así. Recuerda, tienes que ordenar qué palabra que está relacionado con el tema de hoy está escondida aquí. La buscas, la encuentras y la escribes aquí, letra por letra. Una vez que has hecho eso, todas las palabras que quedan dentro de los, perdón, todas las letras, no palabras, todas las letras que quedan dentro de los círculos, tú las tienes que ir bajando. Por ejemplo, esta primera letra la bajas aquí, este primer cuadro. Esta segunda letra la bajas al segundo cuadro. Luego tercera, porque esta ya no ves que esta no quedó en círculo, solamente las que quedan en círculo. Esta la bajas aquí, esta la bajas por aquí, esta la bajas por aquí, esta la bajas aquí y así vas, aquí va. Y así la vas llenando. Termina aquí, ¿no? Termina aquí, a ver, 2, 3, ya, él llegó hasta aquí. Ahora ordenas esta palabra, también la colocas aquí y la letra que es aquí primera, porque ya está ordenada la palabra, la colocas aquí y así va siguiendo el orden. Esta aquí, la otra aquí y así sucesivamente hasta que tú vas a completar todos los cuadrados que están en blanco y ahí vas a encontrar una frase, ¿sí? Una frase. ¿Listo? Eso es lo que vas a hacer aquí. Ahora aquí, ¿qué dice? En un estudio sobre la edad a la que se caen los dientes de leche, hemos escogido a 50 niños de San Juan de Miraflores, ¿no? O sea, se ha hecho un estudio para ver a qué edad caen los dientes de leche. Y para eso han escogido a 50 niños de San Juan de Miraflores, ¿no? Del estudio que se llevó en la población llamada San Juan de Miraflores. ¿Qué sucede? Se ha elegido a 50 niños porque se quiere saber a qué edad se le caen sus dientes, ¿no? De repente la técnica que han utilizado para saber esto es la encuesta, ¿no? Entonces, muy bien, han concentrado, de repente niño por niño, a ver niño tú, o señor padre de familia, ¿a los cuántos años se le cayó los dientes a su hijo? Tal, ¿no? Entonces, la encuesta se ha realizado a 50 niños, Ahora, de esta situación que estamos viendo, tú tienes que indicar cuál es la población aquí. Colocas acá la población es tal. ¿Cuál es la muestra? Y la variable estadística. ¿Cuál es la variable? ¿No? La variable, escribes acá, la variable es tal. Y eso es lo que tienes que hacer. Ahora aquí, en este tercero, dice, indica en cada caso qué tipo de variable es. A, cantidad de toneladas de residuos sólidos que se utiliza en un relleno sanitario. B, estudios superiores que quieren realizar los alumnos en Colegio Chincha. C, horas que dedican a jugar en red los estudiantes de la primaria en Cajamarca. D, el número de celulares que hay en los hogares peruanos, ¿no? Tú pones ahí qué tipo de variable es.